Buenas tardes. Nos encontramos en entrevista con Rodolfo Obregón, escritor, editor y maestro del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado ensayos, traducciones y libros en México y en el extranjero. Actualmente se encuentra como editor del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli. El día de hoy nos acompaña para debatir el tema el teatro como un proceso comunicativo. Buenas tardes, profesor. Hola. Se utiliza demasiado los términos teatro y teatralidad. Sería importante primero hacer una diferencia entre estos dos términos. ¿Cuál sería esta diferencia? Claro. Digamos que la teatralidad es una condición preestética de la existencia, digamos. Es algo que permea todas las prácticas sociales, las maneras de relacionarse de la gente, incluso como quizá hablaremos más adelante, la personalidad, ¿no? Es decir, no sé si lo he mencionado en otra ocasión, pero la palabra persona es una palabra teatral, viene la etimología es personare, el mecanismo que la máscara del teatro griego tenía para amplificar el sonido, ¿no? De ahí los latinos tomaron, digamos, el personare, persona, ¿no? Es decir, la teatralidad está íntimamente relacionada con el individuo, es fundamental en la construcción del yo, ¿no? Es decir, dice un teórico contemporáneo, el teatro es antes que nada antropológico, es una manera de conducta, la teatralidad, ¿no? Y para diferenciarlo en ese sentido, usamos la palabra teatro más bien ya como un producto cultural específico, digamos, como una institución cultural específica a la que le hemos dado ese nombre, ¿no? Teatro. Se piensa muchas veces, digamos, que la teatralidad es una extensión del teatro, que porque el teatro existe, es que decimos que fulanito es todo un personaje, o en la política, por ejemplo, los analistas políticos hablan todo el tiempo de escenarios, personajes, farsas electorales, es decir, pura terminología, sainetes, siempre de una manera despectiva, pura terminología teatral, ¿no? Entonces se piensa que partimos del teatro para después aplicar esos modelos a la vida, pero en realidad, dice un filósofo francés, David Le Breton, el teatro es posible como institución cultural porque es primero en la vida. Entonces, ¿considera usted que hay teatralidad en la forma de comunicarnos con el otro cotidianamente hablando? Es fundamental, no solamente la forma de comunicarnos, sino en la forma de concebirnos, de vernos. Es decir, la personalidad, digamos, es una creación de la teatralidad, ¿no? Es que partes de uno quiere uno que sean vistas, qué imagen quiere proyectar hacia los otros, qué imagen proyectan los otros sobre uno, ¿no? Es lo que nos va conformando, digamos, como personas. Y en ese sentido, el mecanismo del teatro es un mecanismo muy simple y a la vez extraordinariamente complejo. Cuando un individuo se pone una máscara de papel, de cuero, de plástico, de madera, como las máscaras del teatro griego, ¿no? Piensa, ya no soy yo. Y entonces lo que hace es quitar todas las máscaras que de ordinario llevamos en la vida y permite aflorar otras posibilidades de su ser, y en ese sentido, digamos, es más él que no. ¿Cuál es la principal diferencia entre el teatro y otros procesos comunicativos como lo son, no sé, bueno, como alguna otra actividad artística? Fundamentalmente, digamos, hablamos siempre del teatro como un arte de la presencia. Y quizá ahí cabría decir al teatro como una parte de las artes vivas, ¿no? Aquellas que se hacen y que suceden a la vista del espectador, a diferencia, digamos, de un arte como la pintura, por ejemplo, que el pintor realiza, realmente la obra artística se realiza a espaldas del espectador, después se cuelga en un museo, después se cuelga en una galería y el espectador va y la ve, ¿no? El teatro se realiza
en las narices del espectador, ¿no? O sea, frente a frente, en vivo, es un acontecer, y esto es lo que es extraordinario. Es como la diferencia, digamos, entre la música grabada y la música en vivo. La danza, lo mismo sucedería en el caso de en el caso de la danza. ¿Cree usted que el teatro, con los procesos comunicativos que lo constituyen, podría resaltar de algún otro proceso comunicativo, por ejemplo, como el proceso de la comunicación no verbal? La diferencia, digamos, del teatro respecto a otros lenguajes comunicativos es que el teatro nos golpea por todos los sentidos. Sí, que su... no me gusta usar la palabra mensaje, porque es palabra de comunicólogos, ¿no? Y me choca, porque reduce el teatro a un concepto ideológico, a una idea, a la transmisión de una idea. Y lo que es extraordinario en el teatro es que esa idea no se transmite de una manera racional, lógica, verbal, sino a través de la experiencia. Y es de la experiencia de los sentidos. En esa medida, el teatro es comunicación visual, es lenguaje no verbal, es lenguaje verbal, pero es lenguaje sonoro, porque no es solamente la manera, digamos, no es solamente lo que digo, sino la manera en lo que digo, justo como ahorita enfaticé. ¿Me explicó? Eso ya es una carga también en ese sentido, es un lenguaje que entra, digamos, por una comunicación plena. Bueno, para usted, creador de artículos, de ensayos y libros, ¿qué significa escribir? Bueno, pues es un ejercicio reflexivo ante todo, ¿no? Sí, comunicativo también. Obviamente, uno tiene en mente siempre algún tipo de lector, pero es un ejercicio reflexivo. Yo he practicado, no, digamos, es una segunda vocación en mí, ¿no? Desde muy temprano, digamos, comencé a escribir sobre el teatro como una forma de reflexión del teatro. Decía un crítico teatral francés que fue mi amigo en sus últimos años de vida, nunca entendemos un espectáculo como cuando escribimos sobre él. Abordando ahorita esta parte del teatro, ¿podría el teatro modificar el comportamiento, la forma de pensar de cualquier individuo? No se distingue de juego, ¿no? En inglés se dice to play, ¿no? En francés jouer, en alemán spiele, es decir, es jugar, hacer teatro es jugar, ¿no? El juego como el ritual, lo que producen es una especie de lo que el antropólogo Víctor Turner llama un proceso liminal, es decir, un proceso de desestructuración del individuo que le permite, digamos, por un momento, que es esa la condición liminal de la que habla Turner, percibir el mundo libre de prejuicios y de visiones racionales previamente establecidas, percibir otra vez las posibilidades, es decir, como diría un eslogan de Radio Universidad, para oír un mundo nuevo, oír al mundo de nuevo. Retomando ahorita esta última pregunta, ¿cree que todos tenemos un poco de actores en nuestra vida? Toda nuestra organización social, la política, la justicia con enorme claridad, están, digamos, permeados siempre por la teatralidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, decía yo hace rato, la teatralidad es una parte consustancial del ser, del yo. Así nos articulamos, así articulamos nuestra personalidad. Si le quitáramos esto, nos desmoronaríamos, no quedaría nada, una máscara hueca, ¿no? Con esto concluimos la entrevista y agradecemos mucho su colaboración en nombre de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Muchas gracias.